de Banca es una coproducción de la alianza entre la Agencia Andina de Noticias y la Asociación de Bancos del Perú, que tiene por objetivo orientarlo acerca del correcto uso de los productos y servicios del sistema bancario, así como la buena administración de sus finanzas personales. Sabido es que en estas épocas del año comenzamos a pensar ya en los tributos, los impuestos. Probablemente muchos de ustedes tengan que hacer una declaración jurada en el mes de marzo. Así que para tratar los temas vinculados a la declaración jurada, especialmente un tema muy interesante para ustedes, que son las deducciones, es decir, cómo podemos pagar un poquito menos de impuestos, siempre pagando, por supuesto, hemos traído al programa a un especialista destacado en el tema, Renzo Medina, que es consultor principal de MC Asesores Empresariales. Renzo nos va a hablar acerca de este tema, muy interesante para todos ustedes, así que estén atentos. Además, les recuerdo, antes de dar la bienvenida a Renzo, que nos pueden seguir a través de las redes sociales, especialmente a través de Twitter. En la pantalla debe estar apareciendo que nos pueden seguir a través de Agencia-Andina o como Asban Perú. Igualmente a través de Facebook como Asban o como Agencia Andina. Bienvenido, Renzo, ¿cómo estás? Fernando, un gusto estar acá. Encantado de tenerte aquí en el programa. Renzo, justamente comentaba que por esta época del año comienzan ya a pensarse, por lo menos, en los impuestos, ¿no? Ya algo se ha hablado acerca de, por ejemplo, el impuesto predial, que va a tener probablemente algún incremento por una modificación en las tablas de valorización de los predios, que esto va a ser paulatino. Eso generalmente en febrero comienza a producirse, comienzan a llegar las boletas. Pero en marzo se produce un hecho importante, hay que hacer una declaración de regularización de impuesto a la renta. En el caso de personas naturales, sabemos que en los últimos tiempos han habido algunas modificaciones respecto a las deducciones o restas que se puede hacer respecto al monto imponible para hacer el pago. ¿Nos podrías orientar sobre cuáles son, en primer lugar, las deducciones que se podrían aplicar este año en la declaración de marzo de este año 2019, que abarca el periodo 2018, y luego, por otro lado, lo que va a abarcar la declaración del 2020, que abarca los ingresos de este año 2019? Sí, efectivamente, Fernando. Lo primero que hay que considerar es que todos tenemos que pagar el impuesto a la renta. Muy bien. ¿Sí? El impuesto a la renta peruano para las rentas locales está dividido en categorías. Específicamente la cuarta y la quinta categoría, que corresponden al trabajo prestado en relación independiente y al trabajo en relación dependiente respectivamente, son las que ahora van a tener algunas deducciones adicionales. Correcto. Que era lo que comentabas. Específicamente para el año 2018, que es el que acaba de terminar, correcto, y que vamos a declarar en el mes de marzo, principios del mes de abril de este año 2019, el planteamiento es el siguiente. La ley del impuesto a la renta establece deducciones fijas legales, específicamente para el caso, por ejemplo, de un trabajador subordinado, que es el caso de la mayoría de los peruanos. Planilla. La planilla. Okay. ¿No? Tenemos una deducción de 7 UITs. Correcto. ¿Sí? Las 7 UITs son más o menos unos 29.000 soles. Correcto. Esos 29.000 soles son la primera deducción fija y legal. ¿Sí? Eso quiere decir que independientemente de que el trabajador se acoja o no se acoja a algún trámite determinado, va a tener derecho a esa deducción. A reducir los 29.400 soles, ¿no es cierto? Que son las 7 UITs. Perfecto. Las 7 UITs van a permitir reducir la base del impuesto. Ahí no tengo que hacer nada, mi empleador ya sabe eso y lo reduce. Efectivamente, el empleador lo que normalmente hace es, al principio de cada año, hace una proyección. Correcto. En base a las 12 remuneraciones que son en el año y a las 2 gratificaciones Correcto. legales de la julio y diciembre. Entonces, sobre la base de las 14 remuneraciones, aplica esta deducción, que en el fondo es una resta, correcto, y sobre la diferencia empieza a incidir el correcto, impuesto. No, esas son las deducciones legales. Pero ¿cuáles son estas deducciones adicionales de las correcto, que estábamos conversando? Nosotros, a nivel de las normas tributarias, tenemos ahora un régimen de 3 UITs adicionales. O sea, a las 7 le podemos sumar 3. Le podríamos sumar 3 UITs adicionales, que son 12.600 Ojo soles, con eso, amigos. según tasa vigente. Entonces, esas 3 UITs
nosotros las podemos empezar a tomar y el régimen está vigente desde el 2017. Correcto. Tanto 2017 como 2018 nos permiten de hacer esa deducción adicional. Y eso abarca a la gente de planilla que mencionabas hace un momento y a los independientes de cuarta categoría. Exacto. Correcto. A la gente de planilla y a aquellos que trabajan a los dos con la emisión de recibos por honorarios. Estas tres suites son posibles en la medida que nosotros podamos demostrar que hemos gastado, ¿sí?, durante el año en determinados conceptos. Correcto. Para fines del 2018 son 4 los conceptos que nosotros podemos incorporar dentro de ese límite máximo de 12.000 soles. Entonces, en esta declaración que vamos a hacer entre marzo y principios de abril de este año, que abarca nuestros ingresos del 2018, podemos considerar para esas 3 UITs adicionales 4 rubros. ¿Correcto? ¿Cuáles son esos 4 rubros? Estos rubros vienen a ser, en primer lugar, el pago de arrendamientos. Ajá. ¿Sí? Arrendamientos que vienen a ser los alquileres. O sea, yo alquilo una casa, un departamento, podría incluir ese pago como parte de la deducción. Exacto. Okay. Respecto de ese pago, la norma permite deducir el 30% de los arrendamientos pagados por el 2018. Ok, el 30%. O sea, si pago 1.000 soles, yo puedo deducir 300 soles con cargo a esas 3 UITs adicionales. Es correcto. Correcto. Hasta ahí vamos bien. Otro concepto adicional son los gastos que uno haga, por ejemplo, en médicos, en odontólogos, ¿sí?, en abogados, en arquitectos. Existen, según la norma, 13 profesiones específicas que incluso abarcan los veterinarios. Odontólogos, médicos, veterinarios, abogados, sí, pues abogados que ahora están tan de moda, ¿no? Definitivamente. Debe haber mucha gente que tiene muchas deducciones ahí. Seguramente sí, pero ojo, siempre con cargo a las 3 UITs. ¿Y cuánto se puede deducir de esas profesiones? Pues me dijiste de alquileres, 30%. Sí. ¿De los abogados cuánto puedo deducir? En el caso de estas profesiones también es solamente el 30%. Ah, ok. O sea, al veterinario, llevo a mi perrito al veterinario, tengo que exigirle algo, supongo. Sí, nada de que San Francisco, o sea, me tiene que entregar un documento, supongo. Sí. Existen una serie de requisitos adicionales, que es la existencia de comprobantes de pago. Recordar que más o menos desde los meses de abril y julio del año 2017, la mayoría de documentos ya tendrían que ser electrónicos. Correcto. ¿Sí? Entonces ya tendríamos siempre que trabajar con facturación electrónica. Ok, pero Renzo, entonces hay un principio aquí. Yo, para poder ejercer mi derecho de deducción de las 3 UITs adicionales, estamos hablando del periodo de renta 2018 que se va a declarar en el 2019, tengo que exigir que me entreguen mi comprobante de pago, ¿verdad? Absolutamente. Y en la mayoría de los casos, ese comprobante de pago va a ser electrónico. Correcto. ¿En Lima o a nivel nacional tiene que ser electrónico? En realidad es de alcance a nivel nacional, pero efectivamente existe una lista expresa de espacios geográficos en el país donde, porque no hay cobertura de Internet, se admite todavía la emisión de documentos físicos. A mano, digamos, o electrónicos, pero como lo escrito hacíamos antes, con ¿no?, la computadora y sale un papel. Claro, llenando un talón manual, ¿no? Correcto. Ahora, ¿cómo funciona esto? Por ejemplo, yo voy a asistirme con un odontólogo. Correcto, te ¿sí? dolió la muela, estás ahí con un dolor terrible, vas al odontólogo y le dices, ahí no estás pensando que te entregue factura, ¿no? Pero no, terminó el servicio y ¿qué pasa? Y el odontólogo te gira un recibo por honorarios, te debería girar un recibo por honorarios. Te debería, ojo odontólogos, ¿ah? Les van a pedir recibo. Y es un recibo por honorarios electrónico. A mí me dan la representación física en ese momento, que es la impresión. Pero el recibo por honorarios electrónico en sí mismo es enviado ya a los sistemas de la SUNAT. ¿Por qué? Porque el odontólogo hace la emisión desde su sistema de SUNAT. Correcto, entonces hace la emisión, una vez que termina el servicio, el odontólogo o el abogado o el veterinario o cualquiera de las profesiones que has mencionado, a través del sistema SUNAT emite el recibo electrónico. Exacto. ¿Te lo emite a ti, a tu correo electrónico también? Sí, también es emitido en correo electrónico y normalmente por un tema de costumbre recibimos la representación física. Un papelito. Claro, pero eso ya está cargado en los sistemas de la SUNAT. ¿Y es obligatorio que te entreguen ese documento papel? No necesariamente. No necesariamente. O sea, si yo le doy mi correo electrónico al odontólogo, feliz, ya salí sin dolor, espero. Entonces le doy mi correo electrónico y a través del sistema SUNAT, muy importante, o sea, el odontólogo entra por la web al sistema SUNAT, y informa a SUNAT y a mí me llega el recibo. Claro, y esto es interesante, Fernando, ¿por qué? Porque este sistema de emisión permite que cuando el contribuyente, en este caso yo, el usuario de los servicios del odontólogo, presente mi declaración jurada anual,
yo ya voy a tener cargados esos recibos emitidos. Ojo con eso, ojo y oído con eso. Miren, cuando el médico o el veterinario o el abogado, la profesión que ustedes han acudido, emite el recibo, no solamente estamos haciendo que se cumpla con el pago de impuestos por parte de ese profesional, sino que usted está obteniendo un récord que luego va a poder usar para las deducciones que nos comentaba Renzo al inicio. O sea, muy importante, porque el beneficio es para el país y para usted también. Definitivamente, sí. Ahora, habíamos conversado de que eran 4 conceptos los que se podían utilizar dentro de las 3 UITs. Ya hemos conversado acerca de los profesionales. Sí, de los arrendamientos y de los profesionales. En ambos casos, para los profesionales y arrendamientos, hasta el 30%. Hasta el 30%. Perfecto. Ahora, hay 2 conceptos adicionales que pueden ser deducidos en un 100%. Ajá. Estos vienen a ser, en primer lugar, los pagos a e-salud que una persona haga respecto de las personas que son trabajadores dentro de su casa. Servicio doméstico. El régimen de trabajadores del hogar. Correcto. ¿No? Entonces, los trabajadores del hogar tienen derecho a que nosotros, los usuarios de esos servicios, paguemos el e-salud, que es un 9% de su remuneración. Correcto. Entonces, esos desembolsos también van a poder ser deducidos. Correcto, qué interesante. Ese 9% entonces que yo tengo que aportar a e-salud por la persona que trabaja en mi casa, además de ayudar a esa persona que acceda a un servicio de salud, efectivamente, lo cual es muy importante, concordarán conmigo todos los que nos están viendo, además de que estoy ayudando a la persona que trabaja conmigo, estoy ayudándome a mí porque puedo deducir el 100%. Correcto. O sea, si le deposito 90 soles, digamos, mensualmente, por decir algo, ¿no? Si gana 1.000, ¿no? Le deposito 90 soles, 9% a e-salud. Esos 90 soles en el año son más de 1.080 soles. Sí, esos 1.080 soles yo los puedo deducir al 100%. Íntegramente. Íntegramente de mi pago de impuesto a la renta. O sea que al final como que me está saliendo gratis, podría decir, ese pago... Lo estás recuperando por otro lado. Así es, lo estoy recuperando. Entonces, ojo con eso, es un beneficio creo que mutuo, la persona que trabaja para usted y para usted mismo. Ok, entonces estamos ya en los siguientes rubros, ¿verdad? Hablamos de profesionales y arrendamiento, y ahora empleadas del hogar al 100% del aporte de salud. Sí. Excelente, Renzo. Y el último rubro, Fernando, vendría a ser los intereses por créditos hipotecarios para la compra de la primera vivienda. Ya. ¿Sí? Entonces, imaginemos que un contribuyente decide comprar su primera vivienda, recurre a un crédito hipotecario bancario, entonces esos intereses que esa persona va a pagar van a también poder ser deducibles para fines de su impuesto a la renta del año 2018. Correcto. Y Renzo, ¿cómo distingue la persona que está pagando sus cuotas de crédito hipotecario de primera vivienda? ¿Cuál es el monto de los intereses? ¿Tiene que buscar en algún lado? ¿Tiene que entrar ese número en alguna parte? ¿Cómo hace para registrar la operación? Entiendo que en el caso de, por ejemplo, de salud, cuando yo pago, no sé, habrá algún sistema de salud o para pagar por web o ir con una boletita y pagar en el banco y ahí queda registrado. En este último caso, ¿cómo se registra la operación? Bueno, todas esas operaciones finalmente tienen que ser declaradas, ¿no? Entonces, si bien la SUNAT al momento que presenta el formato de declaración jurada, porque uno ingresa en la página de SUNAT, va a hacer su declaración jurada y tiene un formato preestablecido, ¿no? Con algunos datos ya llenos. En el fondo es uno mismo quien tiene que terminar de llenarlo, ¿no? Con cargo a los documentos, a los papeles. Por eso es muy importante que tengamos nuestras cuentas en orden, ¿no? Para que sepamos específicamente cuál de esos desembolsos que hemos hecho en el año corresponde a estos conceptos y puede ser deducido. Correcto. Ese dato es muy importante, Renzo, porque en Hablemos de Banca justamente hablamos de productos bancarios, y un producto bancario importantísimo es el crédito hipotecario. Normalmente una persona cuando tiene un crédito hipotecario recibe un listado donde aparece el valor de la cuota y desagregado en ese listado aparece el monto de intereses, seguros y otros cargos que pudieran haber, de modo que recuerden, amigos, que si quieren hacer esta deducción, de acuerdo a lo que Renzo nos está comentando, al momento de hacer su declaración jurada, busquen ese papelito que reciben cuando sacan el crédito hipotecario y donde sale distinguido dentro de la cuota cuánto es el monto de intereses para que puedan, entiendo, ingresar un dato que es el monto de los intereses que se deduce al 100%, ¿verdad? Sí, es correcto, pero siempre, Fernando, dentro de las 3 UITs. Es decir, dentro de los 12.600 soles que estábamos conversando.
Correcto. O sea, dentro de las 3 UITs, 12.600 soles. A ver, entonces, haciendo un resumen, son 4 tipos de deducciones, ¿no? Eran los alquileres y los profesionales, servicios profesionales al 30%. Sí. Eran lo que viene a ser el aporte de salud por las empleadas domésticas del hogar, que es 30%, perdón, 100%, en este caso, de las aporte de salud es 100%, y los créditos hipotecarios, los intereses nada más, también 100%. Voy sumando y puedo llegar hasta 12.600 soles. Ahora, hay que hacer una precisión con relación a esos 12.600 soles. 12.600 soles son 3 UITs, pero calculadas al 2019. Correcto. ¿Sí? Tendríamos que hacer el cálculo para el caso del 2018. ¿Sí? Para el 2018, 3 UITs, como la UIT cambia año tras año, es 12.150, era para el 2017. ¿Sí? Entonces hay que de todas maneras considerar que la UIT, por ejemplo, en el año 2018 era 4.150, ahora es 4.200. Entonces cambia un poco la UIT, ese cálculo está dentro del formulario que genera la SUNAT. Correcto. ¿No? Entonces, ese es el límite. Ese vendría a ser el límite. Justamente por eso lo hablamos en UITs, ¿no? Como la UIT cambia año tras año. Correcto. O sea, ese monto exacto sería 12.400. Sí, aproximadamente 12.400. Sale dentro del formato. No me va a dejar deducir más. No te va a dejar deducir más. Pero Renzo, sí tendría que entrar los datos entonces. Sí. Sí, tengo que entrar los datos. Sí, como te comentaba, en algunos casos ya hay datos que están ingresados. Correcto. ¿Sí? Y con esos datos uno puede empezar a trabajar, pero finalmente la declaración es de uno. Okay. ¿Sí? Entonces uno mismo tiene que verificar los datos y efectivamente ingresar toda la data. Perfecto. Entonces eso es hasta el año 2018, para los ingresos del 2018 que se declaran en el 2019. Correcto. Entonces, pero a partir de este año, creo que hay nuevos rubros a esos 4 que podríamos también deducir. Sí, es correcto. Han habido varios cambios, ¿sí? Pero siempre dentro de las 3 UITs. El monto máximo de la deducción no va a cambiar. Correcto. Tenemos el mismo procedimiento. El total de ingreso del año, le descontamos las 7 UITs y en caso tengamos los gastos, le descontamos el tope de 3 UITs adicionales, que ahí sí van con la tasa de los 12.600 que comentaba. ¿Cómo han cambiado? Los arrendamientos se mantienen igual, ¿sí? En el caso de los servicios profesionales, la ley ha cambiado y nos permite ahora no solamente deducir gastos por esos 13 rubros específicos. Ya no son solamente los médicos, las obstetrices, los veterinarios, los entrenadores, sino que ya son todos los profesionales que giren recibos por honorarios. Ok, entonces a partir del próximo año se mantiene alquileres igual al 30% y profesionales igual al 30%, pero el abanico de profesionales que abarca la deducción ya no es 13, sino todos los que emitan recibo de honorarios profesionales. Por ejemplo, un periodista. De repente, alguien requiere servicio de un periodista, le emite su recibo y también podría ser deducible para el año 2019 que se declara en el 2020. Es correcto. Perfecto. Ahora, no hay que olvidar, Fernando, que todas estas iniciativas del gobierno tienen por finalidad incentivar el cumplimiento tributario. En buena cuenta estamos hablando de formalizar. Correcto. ¿Sí? Entonces, efectivamente, al momento que nosotros legislativamente ampliamos el abanico de posibilidades, como bien tú lo señalas, entonces hay más personas que antes no emitían recibos por honorarios que ahora van a verse exigidas a emitir recibos por honorarios porque el contribuyente lo va a solicitar. Excelente, es como si la SUNAT estuviera contratando inspectores masivamente, porque inspector va a ser usted que me está escuchando cuando le pida al profesional. Este año hay que pedirle a todos los profesionales, porque todos los profesionales valen para la declaración del 2020, ¿no? Hay que pedirle su recibo de honorarios profesionales o su factura, de acuerdo a lo que corresponda, electrónica, tiene que darle un correo electrónico para que usted pueda hacer la deducción. Entonces vamos a ayudar al país haciendo que los profesionales que de repente, hay que ser sincero, no emitían sus boletas o recibos de honorarios correspondientes, lo hagan. ¿Qué más, Renzo? ¿Qué más innovación hay para este año 2019? Otro cambio sustancial es que en el año 2018, ¿sí? Perdón, en el año 2019, lo que ahora va a suceder es que los intereses por créditos hipotecarios ya no van a ser deducibles, ¿sí? Ese beneficio termina con la declaración de impuestos del año 2018. Que vamos a hacer ahora en marzo, abril. Pero si en el 2019 yo sigo pagando o empiezo a pagar crédito hipotecario,
esos intereses entonces no van a poder ser utilizados como la deducción dentro de las 3 suites. Correcto. Este es un tema de política legislativa. Correcto. ¿Sí? Como te comentaba hace un momento, la idea de esto de las 3 suites para el gobierno es buscar la formalización, pero el sector hipotecario está formalizado. Sí, es correcto. Sí, estamos hablando de bancos. Es correcto, claro. O en todos los casos de cooperativas, son entidades reguladas. Entonces, Renzo, eso de los créditos hipotecarios, los intereses que se podía deducir al 100% solamente para la declaración que vamos a hacer ahora en marzo-abril, el próximo año ya no, pero nos están dando otras posibilidades. Quería hacer una pequeña estación de preguntas porque nos han llegado justamente a través de los canales electrónicos. Una viene de Trujillo, de Miguel Arana, que nos dice que no en todo el país se emiten comprobantes de pago. ¿Qué se podría hacer? Bueno, esa es comprobantes electrónicos. Claro, efectivamente, hay lugares dentro del país donde no se emite ni electrónico ni físico. Yeah. Sí, eso es en realidad es una falla del sistema. Lo que nosotros tenemos que hacer como contribuyentes es exigir el comprobante de pago electrónico. Pero sí. Si no tienen en esa parte del país, por lo menos que me den físico, ¿verdad? Por lo menos que te den físico. Ahora, correcto, hay lugares específicos en los cuales uno tiene derecho a exigir comprobante de pago físico. Pero si estando en un lugar, por ejemplo, dentro de la capital o dentro de alguna capital departamental. Trujillo, por ejemplo. Trujillo, por ejemplo, hay un profesional que no emite comprobantes de pago y al contribuyente le dice, no le voy a emitir comprobante de pago, señor. Entonces ahí la deducción se pierde. Pero nosotros como contribuyentes también somos consumidores. Entonces ya sabemos que si vamos con aquel profesional y no nos emite comprobante de pago, entonces no vamos a poder utilizar ese gasto como una deducción. Entonces mejor me voy con otro profesional. Con otro profesional. Correcto, Renzo. Sí. Muy bien tu razonamiento. Entonces, Miguel, ya sabes, si no te emiten comprobante electrónico, puedes exigir el comprobante físico. Si no te van a emitir comprobante ni electrónico ni físico, estás perdiendo la deducción, así que mejor busca otro profesional. Y la siguiente consulta rápidamente, dice acá, si pueden explicar más los requisitos para realizar el procedimiento de deducción de estas 3 UITs. O sea, digamos, ya estoy haciendo mi declaración y quiero hacer la deducción. ¿Cuál es el procedimiento? De cara al año 2018, lo que yo tengo que hacer es trabajar con mi propio RUC. Correcto. ¿Sí? Tengo que trabajar con mi propio RUC, tengo que tramitar mi RUC y tengo que presentar mi declaración jurada. El procedimiento específico consiste en ingresar a los sistemas de la SUNAT. Mi clave SOL. Con tu clave SOL, ingresar a los programas telemáticos y llenar la data que te piden. Correcto. Una vez que llenas la data, haces el botón de envío y con eso la declaración está presentada. Correcto. Entonces, solamente muy rápido, en la declaración del 2018 yo mismo ingreso los datos de deducción a través del sistema de declaración jurada que va a estar disponible, supongo, ahora primeros días de marzo hasta abril. Yo mismo tengo que ingresar. Y el 2019, ¿SUNAT va a tener forma ya de tener todo eso registrado y que aparezca en el sistema? Bueno, los sistemas de la SUNAT van evolucionando y como van evolucionando, la data que van cargando cada vez es más fina. Pero yo recalco en eso, Fernando, finalmente la declaración la hace uno. Sí, y si es que hubiera algún error en esa declaración, no va a ser culpa de la SUNAT. Muy rápido para terminar, Renzo, porque está muy interesante, se nos ha ido el tiempo volando. Creo que había algo sobre hoteles y restaurantes para el 2020. Sí, justamente quería llegar a ese punto. La última novedad del régimen del año 2019 está constituida justamente por la posibilidad que tenemos de deducir gastos en hoteles, bares, restaurantes y cantinas. Aunque parezca gracioso, justamente dentro de las herramientas de política fiscal de la Administración Tributaria, ha identificado que en esos sectores de repente hay un poco de informalidad. Yo creo que pierden la noción de las cosas a veces en los bares y cantinas sobre todo. Bueno, el hecho es que los gastos que uno incurra en dichos establecimientos van a poder ser deducidos en un máximo de 15%. Ya, correcto. Y eso es nuevo. Y eso recién se va a aplicar para el 2020. O sea, hoteles, restaurantes, bares y cantinas. Desde el 1 de enero del tengo año que pedir 2019, sí, mi comprobante electrónico. O sea, si estuve en la fiesta de fin de año y llegó el 1 de enero y me entrega la factura el 1 de enero, ¿no es cierto? Yo entré el 31, pero me entregan la factura el 1 de enero. Esa factura
tengo que haberla exigido y la podría deducir de mi declaración jurada hasta el 15% con cargo a esas 3 UITs para el año 2020. Claro, es correcto. Pero ahí es bien importante considerar una cosa. Es muy, muy importante exigir el comprobante de pago electrónico. A partir del 2019, la mayoría de documentos que emiten las personas y las empresas van a ser electrónicos. Entonces, es muy importante exigir factura electrónica en el caso de hoteles, bares, restaurantes y cantinas. Y un tema final, que siempre que nosotros hagamos pagos por encima de 3.500 soles o $1.000, vamos a tener que hacer el pago no en efectivo, sino vía medio de pago. ¿Qué significa eso? Con tarjetas, con el cheque de gerencia o una transferencia. Exactamente. Excelente, Renzo. Ha sido un programa muy interesante. Creo que te vamos a tener nuevamente para tratar otros aspectos. Ha sido muy claro. Te agradezco muchísimo eso. A todos nuestros amables televidentes, los invito a continuación a seguir con el bloque económico, la cifra de la semana, que va a aparecer en sus pantallas a continuación. Y con nosotros en Hablemos de Banca nos vemos la próxima semana. ¡Hasta luego! Bienvenidos a la cifra de la semana. El día de hoy hablaremos sobre el ahorro bancario. Los depósitos totales de la banca ascendieron a 241.320 millones de soles a noviembre del 2018, que es la última cifra disponible. Esa cifra equivale aproximadamente a 72.000 millones de dólares y representa más del 80% de todo el ahorro del sistema financiero formal. Quiere decir que los bancos captan más del 80% de todos los depósitos del grupo de empresas que están autorizadas para ello, de parte de la superintendencia. Ahora, ¿cómo están conformados esos depósitos? Un 30% está conformado por depósitos a la vista, que son aquellos depósitos a partir de los cuales es posible girar cheques. Otro 30% está conformado por depósitos de ahorro y el 40% restante está conformado por depósitos a plazo. Los depósitos a la vista y los depósitos a plazo están principalmente conformados por cuentas de personas jurídicas, es decir, de empresas, mientras que son las personas naturales las que principalmente poseen cuentas de ahorro. Ahora, ¿cómo ha sido la evolución de los depósitos? En los últimos 2 años, los depósitos se han ido acelerando hasta alcanzar un pico máximo, una tasa tope de 10% a fines del 2017. Desde el 2017 a la fecha, esta tasa de expansión anual ha mostrado una desaceleración que ha estado explicada principalmente por una menor proporción a ahorrar de parte de las empresas. A noviembre de 2018, los depósitos se expandieron a tasa interanual a un 5%, un poco más de 5%, explicado principalmente por los depósitos de ahorro y principalmente por el ahorro de personas naturales. Lo que estaría explicando esto, como les dije, es una menor proporción al ahorro de parte de las empresas, las cuales estarían destinando esos fondos en una mayor proporción a proyectos de inversión, y que es justamente el factor que explica el mayor dinamismo de la inversión en el país en los últimos trimestres. Finalmente, en la composición por monedas se observa que los depósitos totales del sistema bancario mostraron una solarización que llegó al 60%, a cerca del 60% a noviembre del 2018, lo que refleja los esfuerzos que ha hecho la banca por solarizar los depósitos, es decir, ofreciendo tasas interesantes por los depósitos en esta moneda y la mayor confianza que tienen las personas y las empresas en la moneda nacional para mantener sus excedentes. Eso ha sido todo y nos vemos en la próxima cifra de la semana.